un valor a la función. Entonces, vamos a hacer eso. En este momento vamos a hacer el cambio, ¿no? Entonces, acá les iba a mostrar que yo quiero sumar un valor. Entonces, tendría 1 más coseno de x. Estoy sumando un valor. ¿Qué es lo que debería pasar con respecto a esta función? O a esta gráfica. Esta gráfica se debería trasladar en este valor que les estoy sumando hacia arriba. Aún no le hago el cambio acá en la función, entonces por eso es que no se mueve todavía el gráfico. Entonces, al hacer el cambio van a ver que una de las gráficas se mueve hacia arriba. Vamos a ver. Entonces, ahí está lo que les acabo de indicar. La gráfica en azul pudieron ver que se movió hacia arriba. ¿En cuántas unidades se movió? En justamente el valor que acabo de sumar acá, 1. Miren. La función normal, que está como punto máximo 1, esta función tiene como punto máximo 2. Entonces, simplemente lo que hace es trasladarse una unidad en el eje Y. Sí, una unidad hacia arriba. Ahora, por el contrario, si en lugar de sumarle, lo que hago es restar una cantidad, en este caso estoy restando 1, lo que debería hacer esta función es trasladarse una unidad, pero hacia abajo. Entonces, al hacer el cambio vamos a ver que esta función se va a trasladar una unidad hacia abajo. Entonces ahí tenemos el cambio que les estaba indicando. Sí, como podemos ver el cambio que les muestro, está ahí. Entonces tenemos ya las 3 funciones. Tenemos ya las tres gráficas, ¿no? La función normal, la función típica. Sí, la función típica que está en color naranja. Entonces ven la función sin ningún cambio. De ahí tenemos cuando sumamos 1, tenemos que la función se trasladó una unidad hacia arriba y cuando restamos 1, la función se trasladó una unidad hacia abajo. Esto igual, ¿de qué va a depender cuántas unidades se traslada hacia arriba o hacia abajo? ¿De qué valor estamos sumando acá? Vamos a hacer un cambio, por ejemplo, si yo en lugar de sumar 1, le voy a sumar 2. Se debería trasladar 2 unidades. Entonces voy a hacer el cambio acá. Entonces, vamos a ver que se traslada 2 unidades. Entonces, los puntos máximos y mínimos se van a trasladar 2 unidades. Miren. Llegamos al punto 3 y como punto mínimo se trasladó 2 unidades. Normalmente es menos 1. Si yo le aumento 2 unidades, va a llegar hasta el 1. De la misma manera acá. Si en lugar de 1 le resto 2, va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a hacer el cambio acá. Y van a ver que se debería trasladar 2 unidades hacia abajo. Entonces va a llegar como punto máximo al menos 3 y como punto mínimo al menos 3 y como punto máximo al menos 1. Entonces, eso es lo que quiero que tengan claro. Todas las variaciones posibles que se hagan acá, todos los cambios que yo vaya haciendo a la función original, van a afectar al gráfico. ¿Sí? Van a ir afectando al gráfico. ¿De qué maneras? De tal manera como les vaya haciendo los cambios. ¿Sí? Ahora, entonces ya tienen 2 gráficas para sus tareas. La gráfica que está acá y la gráfica que está aquí. Así mismo, como les digo, ya les voy a enviar una fotografía a su plataforma para que lo hagan de mejor manera. Igual, con las tablas, con los respectivos datos, igual, de alguna manera quiero que vayan viendo cómo son las variaciones acá. Sí, cómo son las variaciones. Obviamente tienen que hacer en el cuaderno. Todas estas tareas tienen que hacer en el cuaderno. Entonces, como les decía, al hacer las respectivas variaciones, vamos viendo o vamos comparando cómo van cambiando los datos, ¿no? De la función. Mira, la función original tendría como valor en menos 2pi, 1. Si yo le sumo 2, llegaría a 3. Miren, solo va a haber ese cambio. Miren. Si al 1 le resto 2, va a llegar al menos 1. Y así para todos los valores que yo tenga acá. Entonces pueden apreciar que el cambio es directo al valor de y. A diferencia del caso de acá, que el cambio es directo al valor de x. Y al hacer el cambio directo al valor de x,
obviamente va a cambiar y, porque es una variable dependiente. ¿Sí? Ok, entonces tenemos ya esas dos gráficas como tarea. Ya tienen esas dos gráficas como tarea. Ahora vamos a ver un tema nuevo. Bueno, directamente relacionado a esto, pero que es una parte más de otra función. Vamos a ver ahora la función tangente. Sí, entonces les recuerdo, primera gráfica para su tarea, la que está aquí, cuando variamos el ángulo directamente. Y segunda gráfica cuando sumamos o restamos un valor cualquiera a la función. Entonces ya tienen dos gráficas para su tarea. Vamos a mostrarles ahora lo que van a hacer a continuación. Y vamos a revisar un poco sobre la función tangente, que es lo que tengo acá en la parte derecha de la gráfica. Ya. Para esto tenemos aquí un poco de teoría. Entonces, vamos a ver la función tangente. Entonces, para esto quiero que en sus cuadernos esté la parte que tenemos aquí de la teoría de función tangente. Lo que está aquí justamente esto. Sería lo que les voy a remarcar en un cuadrado en este momento. Todo lo que está aquí. Esto quiero que tengan en su cuaderno. Como título van a poner función tangente. Aquí este gráfico que les muestra el archivo. Y estos parámetros que les voy a ir explicando en este momento. Ahora, primero, vamos a ir analizando la gráfica. Podemos ver que en este caso, la gráfica ya no va a ser una onda de esta forma. Aquí vamos a tener una onda un poquito diferente. Como ven, la onda se va a generar de esta manera. Sí, tenemos una onda que se genera de esta manera, miren. Sigue siendo una onda, pero ahora va a ser una onda, si quieren, en dirección vertical, a diferencia de las funciones semicoseno, que eran ondas horizontales. Acá vamos a tener una onda vertical. Una onda bastante diferente. No es la misma onda típica de acá. Ahora, esta también es una función periódica. ¿Es un poco diferente? Sí, es un poco diferente. Vamos a ver cuáles son los cambios con respecto a las anteriores funciones. Primero, para empezar, cambia de periodo. Las funciones anteriores teníamos de periodo 2pi. Ahora tenemos periodo nada más pi. Esta función va a tener un periodo más corto. ¿Sí? Entonces, cada pi vamos a tener una gráfica como esta. Miren, si pueden apreciar acá, tiene en esta sección un periodo, más atrás otro periodo, más atrás otro periodo. ¿Sí? ¿Por qué se da de esta manera y por qué la función tiene en corte el origen o se cruza por el origen debido a la definición de la función? La función está definida como seno de x sobre coseno de x, eso ya saben por funciones trigonométricas. Entonces recuerden que la función seno era la que cruzaba en el origen. Entonces esta función también va a cruzar en el origen. ¿Sí? Su dominio, en este caso, va a ser un poquito diferente. Van a ser los reales, exceptuando los valores de pi medios, ¿sí? Como tienen acá, los valores de pi medios más kpi. ¿A qué se refiere? Este valor de acá es un valor entero cualquiera, puede ser un 1, 2, 3, lo que sea. Por ejemplo, en el caso que sea 1, sería pi medios más pi. Si fuese 2, pi medios más 2pi. Es decir que esta función no está definida para los valores que están acá, como ven, pi medios, 3 pi medios, el siguiente sería 5 pi medios, el siguiente 7 pi medios, 9 pi medios y así hasta el infinito. De la misma manera en la parte negativa, es decir, menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios y así igual, hasta el infinito en la parte negativa. ¿Ok? El recorrido van a ser aquí todos los reales. Esta función no tiene ninguna restricción para la parte del eje Y. ¿Sí? Esto se va a prolongar hasta el infinito arriba y hasta el infinito abajo igual. ¿Sí?
Esta es una función impar, es decir, que si calculamos la tangente de menos x, nos va a dar menos tangente de x. Igual, sigue siendo una función simétrica con respecto al origen. Acá vamos a tener que todo lo que se da a partir de este punto va a ser simétrico. ¿Qué se refiere con la simetría? Que tengo lo mismo que tendría para acá, tendría para acá. Sí, con respecto al origen. Eso se refiere con la simetría. Aquí tenemos algo nuevo que no teníamos en los anteriores gráficos. La aparición de asíntotas. ¿A qué se refieren asíntotas? Las asíntotas van a ser unas líneas imaginarias por las cuales la función no va a estar definida. Les voy a mostrar en esta gráfica precisamente dónde estarían ubicadas las asíntotas. Como les dice, en pi medios más kpi, que sería justamente aquí, en este punto. Para ningún valor de x que sea acá, no vamos a tener un valor definido de la función. Al referirse con el más kpi, como les decía hace un rato, va a hacer todo esto con respecto a sumarle 1 a este valor, ¿no? A sumarle pi, perdón, a este valor. En 3 pi medios, en 5 pi medios, en 7 pi medios, y así hasta el infinito, y de la misma manera en la parte negativa. Sería el primero en menos pi medios, de ahí en menos 3 pi medios, y hasta el infinito en la parte negativa, igual. ¿Por qué se dan estas asíntotas? Debido a la forma de la función. Sí, debido a la forma de la función. ¿Por qué se da esto nuevamente? Porque si reemplazamos un valor que nos haga que el coseno sea 0, no vamos a poder hacer la división, debido a que la división entre 0 no está definida. Entonces, para todos los valores en que el coseno de x es igual a 0, vamos a tener asíntotas. Recuerden, miren acá, ¿en qué valores del coseno de x es 0? Para los valores de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y así. Entonces, en todos esos valores que la función coseno tiene corte con el eje x, para la función tangente vamos a tener asíntotas. Sí, vamos a tener asíntotas. Eso quiere decir que para esos valores la función como tal no está definida, por lo que les digo, por la forma de la función, por la definición de la función tangente, que es seno sobre coseno. Sí, de ahí las intersecciones con el eje x van a ser los mismos que teníamos con la función seno, es decir, los valores enteros de pi, pi, 2pi, 3pi y así hasta el infinito. Igual, de la misma manera con la parte negativa. Como podemos ver acá, miren, los puntos de cortes tenemos aquí en pi, tenemos aquí en pi, en 2pi, en 0, que también sería la posibilidad, en 3pi, 4pi, 5pi y así hasta el infinito. En la parte negativa de la misma manera, menos pi, menos 2pi, menos 3pi y hasta el infinito. ¿Sí? Aquí nos dice que es continua para todo valor de no se anula el denominador. Entonces, se refiere a lo mismo que le estaba indicando acá en la parte del dominio. Es una función continua para todo su dominio. Y es creciente en su dominio. Aquí tenemos que la particularidad de esta función tangente es que es 100% creciente. No vamos a tener tramos en los que esta función sea decreciente, a diferencia del coseno. Por ejemplo, miren, en el tramo de acá es decreciente y en el tramo de acá es creciente. La función tangente va a ser exclusivamente creciente para todo su dominio, ¿sí? Para todos sus tramos. Entonces, acá tenemos una pequeña diferencia con respecto a lo que teníamos en las otras funciones. Las funciones eran continuas durante toda su trayectoria, pero en esta función tangente va a ser continua en todo su periodo, si quieren verlo así. Entonces, miren, en este periodo va a ser continua. Digamos a la asíntota y vamos a tener otro periodo, igual, continuo. Y así en todos los posibles tramos que tengamos de esta función o en todos los que grafiquemos. Con que grafiquemos asimismo hasta 2pi y hasta menos 2pi, creo que es más que suficiente. Porque tanto para la derecha como para la izquierda se va a comportar exactamente igual, ¿sí? Para los siguientes periodos que tengamos de la gráfica. Entonces, eso en cuanto a la teoría de esta función. Sí, aquí lo interesante o lo que ustedes deben tomar en cuenta son las formas de las gráficas. Ven que esta es una tipo onda, entonces tenemos que saber cuál es la forma de la gráfica. Ahora, igual, de la misma manera que las otras funciones, esta función tangente
va a tener sus respectivas variaciones. Si variamos a ángulos, si variamos un número acá multiplicando, dividiendo, lo que sea, sumando, van a tener el comportamiento bastante parecido a lo que ya les indiqué con las funciones seno y coseno. Sí, entonces, por eso quería que tengan muy claro cómo varían las dos funciones, la función seno y coseno, al hacer las respectivas variaciones. Debido a que los cambios que se dan en las otras funciones que vamos a ver van a estar muy relacionados a los cambios que ya les indiqué. Se van a comportar de la misma manera. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la gráfica cómo nos quedaría en Excel. Entonces, hasta ahí va claro lo que tienen que hacer. Tienen que hacer dos gráficas del... Vamos a ver. Porque tengo que modificar esta gráfica aún. A ver, entonces, si ustedes se fijan en la tabla que yo les estoy mostrando acá, como pueden ver aquí, miren que me salen estos errores. ¿Por qué se dan estos errores? Por lo que les estaba indicando en la clase, que para estos puntos de aquí precisamente vamos a tener asíntotas, ¿sí? Aquí de la misma manera, todos estos puntos que están relacionados a pi medios van a estar como asíntotas, entonces la función no va a estar definida para estos valores. Por lo tanto, no es posible calcular la gráfica en estos puntos. Entonces, esos puntos deberíamos eliminarlos de la gráfica. Sí, deberíamos eliminarlos de la gráfica. Ahora, miren, para esta gráfica, al tener de periodo solamente pi, tendríamos que ir ocupando otros valores. Sí, entonces, vamos a realizarlo esto de manera correcta. Sí, aquí tengo todavía un par de errores. Entonces, si lo mostramos con respecto a lo que tenemos acá, a ver,